¿A Maduro? Noboa, ¿quién se parece más a Maduro? ¿Correa o Noboa? Que son de corrientes políticas distintas. Hablemos claro, mis queridos amigos. Dejemos de lado la ideología. Dejemos de lado, la ideología es para pelear. Ya, igual que los partidos de fútbol, las definiciones y las religiones. Sí, por favor. Yo he visto gente que ha defendido hasta con sangre su religión. Y es irónico. Son capaces de insultar, son capaces de pegar y son capaces hasta de matar en nombre de su Dios. Pero como lo hacen a nombre de su Dios, ellos en su ignorancia creen que está muy bien. Ok, partamos desde eso. La ideología, el fanatismo, la religión, el deporte. O sea, por eso yo tengo una distancia muy grande con el fútbol. A mí me parece, cada vez que veo esas noticias de que se pelean, de que se rompen cabezas, a veces hasta han muerto, yo digo, esto es una porquería, ¿no? Y no lo digo por el deporte, lo digo por la gente que lleva a ese extremo porque no gana tu equipo favorito. Creo que debemos enseñarle a nuestros niños en las escuelas el poder tener la capacidad en todos los ámbitos, políticos, hasta de vida. Porque cuando ya no te quieren, hermano, tienes que aceptar, hasta de vida. Cuando ya no te quieren, tienes que aceptar y no tienes que ir y matar a tu pareja o matarse, porque la gente llega, esos son los niveles de desquicio. Como no eres mía, no eres de nadie, te mato y me mato. A ese punto. Hay que aprender a aceptar que no siempre las cosas salen como uno quiere. A veces se gana, a veces se pierde y hay que saber aceptar. ¿Ok? Entonces, ¿quién se parece más al presidente Maduro? Porque es la discusión. Vea, y había un tuit que encontraba, podríamos ponerlo de una vez, mi querida producción, para ir conversando y que la gente también participe y de pronto nos diga su criterio, si realmente ellos creen que Maduro se parece más a Noboa o Noboa más a Maduro. Maduro expulsó a varios diplomáticos de países que han cuestionado los resultados electorales. Me parece un acto abusivo por parte de Maduro, pero él es el presidente, ¿verdad? Sin embargo, Noboa expulsó y declaró persona no grata a la senadora, a la embajadora, a la diplomática de México, cuando el señor presidente de México opinó sobre las elecciones de Ecuador. Entonces, les pregunto esto. Solamente en ese punto, más allá de todos los derechos que tienen que haber sido violados y que no tengo ahorita como para decir de parte de Maduro, si ustedes me lo pueden comentar, encantado lo decimos, y que sí los tengo por parte de Noboa. Pero como para que se entienda el mensaje sin que sea tan necesario entrar en esos truculentos términos técnicos y legales. Entonces, les pregunto, mis queridos amigos, les pregunto, ¿esta situación de votar diplomáticos está muy bien por parte de Noboa, que es de derecha? Esta situación de Noboa de hacer lo imposible y hasta pensar en lo improbablemente dramático que es, por ejemplo, la vida de la señora Abad, tenerla ahí aislada, ¿se lo podemos pasar? El hecho de que el presidente de la República, Noboa, haya incumplido su plan de trabajo y hoy no se tenga acceso, mis queridos amigos, a trabajo, a bienestar, que es lo que se prometió, ¿se lo podemos pasar porque es de derecha y porque ahora se critica a Maduro? Esta actitud del presidente de la República de cerrar espacios de opinión porque no le cae bien, y me parece que por ahí también caminó el señor Maduro en Venezuela, de opacar, ¿verdad?, la expresión de las personas, ¿se lo podemos permitir al señor presidente Noboa? ¿Se lo podemos permitir? Oiga, yo creo que no. Yo creo que más allá de eso, más allá de cualquier cosa, más allá de si son de derecha y de izquierda, me parece que no deberíamos permitir eso. Me parece que no se podría aceptar bajo ningún concepto, bajo ningún criterio, sea la corriente política que sea, que el señor Noboa pueda hacer lo que le da la gana y que el señor Maduro no pueda hacer lo que le da la gana. ¿Sabe qué pasa, mis queridos amigos? Ninguno puede hacer lo que le da la gana, ¿ok? Nadie puede hacer lo que le da la gana. Ni el señor Maduro ni el señor Noboa pueden hacer lo que le da la gana. Pero parece que estamos en un país en donde nos preocupa más lo que pasa por allá y nos olvidamos lo que pasa acá. Y sí quiero
que tengan conciencia de eso. Y justamente estaba escuchando un poco el tema de nuestra amiga Alondra Santiago, que opinaba sobre el tema de Venezuela y hablaba precisamente sobre esa hipocresía, sobre cómo, mis queridos amigos, cuando se trata del país, aplaudimos abusos, y cuando se trata de lo mismo en otros países con otro presidente, porque me cae mal, porque me cae bien, porque me cae mal, lo rechazamos, que es el caso más o menos de esto. Y yo no sé si tenga, por favor, lo de Alondra. Mil disculpas, están haciendo unos trabajos, ya no es aquí en la casa, así que tenemos que aguantarnos el bache. Son los vecinos que se ponen a camillar y ya, pues hermano, ¿qué le puedo hacer? Algún día tendré un estudio insonorizado. Pero mientras tanto son días y días. Así que tampoco es como para amargarse la existencia. A ver, aquí está el video de Alondra Santiago. Lo vamos a poner para escucharlo porque me parece interesante este balance en torno a lo que ocurre con Maduro y a lo que ocurre con Venezuela. Y ojo, que comparto mucho lo que dice nuestro amigo Mauro Andino en torno a que porque eres del progresismo o de izquierda, no necesariamente tienes que defender a ultranza, como dice nuestro amigo en una palabra robada de Mauro, o tienes que defender a capa y espada un hecho indefendible, como es el tema autoritario y abuso que ocurren también con otros presidentes de la República. Por si acaso, ¿no? Saludos, Gisela, ¿cómo le va? A ver, ¿podemos poner, mi querida producción, el video de Alondra para escucharlo, por favor? Adelante. Tengo que decirles algo sobre Venezuela. Es chistoso leer a los mismos que por más de 5 años me han dicho que solo debo comentar de mi país, Cuba, ahora reclamándome a punta de insultos que hable sobre Venezuela. Pero es aún más irónico ver a esos mismos que durante años han sido xenófobos, han maltratado a los venezolanos, los han utilizado a conveniencia denigrándolos y explotándolos laboralmente, postear en sus redes que los apoyan, que viva Venezuela y que ahora son hermanos. Siempre fui crítica con esa prensa que buscaba en cada nota evidenciar que entre los delincuentes había un venezolano. Lo marcaba en los titulares y generaban en la audiencia más de lo mismo: violencia, xenofobia, racismo. Creo que antes de mostrar hoy a conveniencia un mínimo de solidaridad con el pueblo venezolano, deberían hacer silencio un ratito, dejar la supuesta rebeldía de redes sociales y pensar en el daño que muchos le han hecho a los miles de migrantes venezolanos que vinieron al país y tuvieron que salir por la violencia, y por políticos que en sus discursos decían que venían a robarles sus trabajos y que debían regresar por donde vinieron. Dicho esto, debo reafirmar que soy y siempre seré, eso espero y aspiro, una mujer de izquierda. Pero estoy totalmente convencida de que el fundamentalismo entre izquierda y derecha solo nos lleva a una polarización básica y absurda, carente de elementos que nos llevan a un análisis lleno de visceralidades, emociones y odio. Ningún país que tenga como política pública el abandono del Estado, la expulsión de sus ciudadanos, la migración irregular, el éxodo doloroso que rompe no solo familias, sino vidas y futuros enteros, debe llamarse democrático. Cuando un gobierno abandona a sus mandantes, los ve morir mientras cruzan fronteras y sigue como si nada, disfrutando de los privilegios del poder, no puede llamarse democrático. ¿Y esto sucede en Venezuela? Sí, pero también en Ecuador. Hoy en Ecuador se llaman democráticos los que ven con tranquilidad cómo nuestros hermanos se van y dejan obligados su patria. Hoy en Ecuador se llaman demócratas los que invaden embajadas, los que no quieren soltar el poder y usan a jueces y fiscales para lograrlo. Los que, como me dijo un analista en una entrevista, si les das chance, se convierten en dictador. Hoy se llama demócrata y pide a la OEA analizar el caso de Venezuela, un tipo cobarde que se pasa un fin de semana comiendo hamburguesas y haciendo videos de TikTok mientras en 48 horas hubo 2 masacres, dejando una decena y más en Ecuador. Hoy nos gobierna un cobarde autoritario que miente, que compra a todos y que te dice que todo está bien, mientras el pueblo se muere de hambre porque no hay trabajo, seguridad alimentaria, políticas contra la desnutrición ni seguridad social. Hoy, pacientes de diálisis se deben arrodillar ante gobernantes para pedir ayuda. Un demócrata en Ecuador se inventó un caso, manipuló informes y su canciller y otros ministros revocaron ilegalmente una visa a una periodista porque querían silenciarla. Se preguntarán qué tiene que ver esto con Venezuela. Pues mucho, porque los que hoy se llaman demócratas no son más que aspirantes a dictadorzuelos, mientras hoy celebran que el pueblo venezolano se levantó y está en las calles reclamando su legítimo derecho. En Ecuador les llamaron terroristas a los indígenas, estudiantes, hombres y mujeres que salieron en octubre de 2019. ¿Se acuerdan de los nombres de los muertos?
¿Se acuerda la Anita de los ojos que su jefa mandó a sacar y cómo se burló de ello después? ¿Se acuerdan de junio de 2022? ¿Con qué comodidad decimos que se levante Venezuela mientras ves que tu economía ha entrado en recesión, que te matan a diario y cuando el pueblo desempleado y empobrecido se levanta, les dices, dejen trabajar a la gente de bien? Las elecciones en Venezuela deben transparentarse. Es legítima la rabia, la duda y la lucha de quienes quieren un cambio. También la es la de aquellos que defienden lo que han vivido por años con Maduro. ¿Cómo se llega a un punto donde esas dos posturas convergen? Lo de Venezuela no se puede analizar sin hablar de bloqueos, sin hablar de una oposición irresponsable que pretende la intervención de Estados Unidos, pero tampoco sin hablar de los privilegios de quien hoy les gobierna y cómo también ha abandonado a los suyos. Hoy se queman banderas y se bajan estatuas. Hoy se grita libertad. Ojalá y esa libertad sea para todos y no pase que en un futuro solo haya nuevos privilegios y privilegiados. La defensa acérrima de un modelo que ha sido mal implementado, que ha causado dolor a millones en Venezuela, no debe ser aplaudida por más de izquierda que seamos. Pero no se confundan, la derecha no ha hecho nada por los pueblos. Vender la patria a mercenarios tampoco es el ideal. Hoy hablan de dictadura los que aplauden las mismas en los años 70 que a miles y exiliaron a otros tantos miles más. Que la memoria no se les haga corta. No olviden nunca los estadios nacionales llenos de presos, a trovadores cuyas manos fueron cortadas, a las madres cuyos hijos le fueron arrebatados y se convirtieron en abuelas esperando en una plaza. No olvidemos la persecución a todo aquel que buscaba la justicia social, a presidentes asesinados, o sea, periodistas silenciados. No olvidemos qué país estuvo detrás de eso y aún hoy aplaude guerras, genocidios e intervenciones en países muy ricos cuyos ciudadanos son los únicos empobrecidos. No olvidemos que América del Sur siempre ha sido el patio trasero de los que hoy hablan de libertad siempre y cuando ellos tengan la posibilidad de venir a cagarse en las libertades y los derechos del resto. Viva Venezuela, pero también que vivan todos. ¿Qué más? No puedo decir más nada. No puedo decir más nada. Porque tiene completamente la razón, mi querida Alondra, que más o menos era la idea que trataba de concretar y que se los comentaba en todos estos días que la gente estaba desesperada por la opinión, por la postura, que la dije, la siento, y aquí está, obviamente, muy trabajado, muy sintetizado la realidad en términos de esto. Entonces, ¿quién se parece más a Maduro? Perdónenme. Más a Maduro se parece el señor Noboa. Y Noboa tuvo la desfachatez y todavía alguno que otro desocupado comunicador diciendo que la intervención del liderazgo de Noboa ni siquiera puede con este país. Y me van a decir que va a poder ayudar al pueblo venezolano. No, señores. Ahí está clarito. Es impresionante y me queda en la cabeza cuando decía Alondra el tema, lo decía ayer justamente, como por ejemplo cuando aquí se levanta la gente, este grupito, porque es un grupito, mis queridos amigos, es un grupito. Alguien me decía, pero es que Nelson, tienes que ir a preguntar la realidad venezolana en Venezuela. No, ¿saben por qué? Porque todo es sesgado. Porque si tú vas a preguntar en la zona más pudiente de Ecuador, te van a decir que Noboa es su ídolo. ¿Ya? Porque son realidades diferentes. Y si en Venezuela vas a ese sector te van a decir, Maduro es un desgraciado. Y si vas a otro sector, Maduro es un dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo dilucidamos esto para poder caminar? Por eso se llaman elecciones democráticas. Porque en democracia gana la mayoría. Como cuando hacen cualquier concurso de votaciones. Porque nunca en la historia, nunca, y creo que esto viene de Roma, porque los romanos estaban cansados de matarse, y dijeron a los romanos, basta, para decidir vamos a votar, y se acabó. Esa fue la medida desesperada al hecho de que como seres humanos nunca, solamente Estados Unidos logró decir, ya loco, ya después de tanta muerte, juntémonos, pero que se llame Estados Unidos, que se llame Estados Unidos. Después de tanta sangre en esa guerra civil. Pero al menos se logró. Entonces, cuando existe ese problema, la solución es votaciones. Y en votaciones gana la mayoría. Y el resultado va a satisfacer a unos y va a incomodar a otros. ¿Ok? Entonces,
Otro tema de discusión que ya vamos a mostrarle, ya en la segunda parte del noticiero, el tema de las elecciones y del fraude. Ya vamos a eso, no se preocupen mis queridos amigos, porque a la gente le gusta y está envalentonada. No nos olvidemos de nuestro país, nomás les digo, pero como somos un noticiero de coyuntura política, tampoco puedo quedarme aislado del comentario y tampoco puedo quedarme aislado de al menos poner la balanza. Mis queridos amigos, hay una publicidad nueva de una marca llamada Temu. Esto se escapa de mis manos. O sea, en lo que es chat está metiéndole pero harta publicidad. Creo que es una nueva marca de venta de cosas, pero me está saliendo en el chat, acá en la, no sé ustedes, pero a cada rato. Ojo, yo no mando eso, manda la plataforma. Mil disculpas si forma una molestia, usted tiene que sacar eso ahí. Ya voy a verificar si es que hay alguna opción para moderar el tema, porque ya me va saliendo no sé cuántas veces. Yo sé que necesito plata y eso me favorece, pero yo busco el equilibrio, ¿no? Que me favorezca, pero que no cause fastidio. Entonces ya me va saliendo como 3 veces esa movida. A cualquiera le da coraje. Entonces, mis queridos amigos, esa es la historia. Sin mucha vaina. Esa es la cuestión. Un gobierno que hoy aplaude y gente que hoy aplaude, que el pueblo venezolano con mucha razón, y de verdad que lo aplaudimos. Creo que nosotros sí somos los más coherentes en aplaudir el tema de la gente en Venezuela y su derecho a la protesta. Y si este señor Maduro ha cometido abusos y tiene a la gente hasta aquí, en su mayoría se deciden elecciones, pero no se desconoce el hecho de que puede haber manifestaciones. Que las manifestaciones tienen que entrar al Palacio de Miraflores, cogerlo a Maduro, colgarlo, llevárselo y poner a alguien a las bravas. Eso se llama dictadura. Y cuando hablamos de elecciones, ojo, en países como en el nuestro, hablamos de millones de votos, ¿ok? Millones. Por ejemplo, acá Noboa ganó con el 52%, que son más o menos 5 millones, cerrémoslo, 5 millones de votos. Y acá en Ecuador, 4.700.000 votos. Ya, 4 millones de personas. ¿Ustedes creen que 4 millones, dependiendo del monto, de personas, si quería el correísmo sacar y hacer una revolución, es suficiente para tumbar a Noboa? Pero por supuesto. Pero por supuesto. Entonces, ¿de qué? ¿Cómo hablamos? Y si vamos al revés y gana el correísmo y Noboa pierde con 4 millones y la oposición saca 1 millón de personas a las calles a hacer relajo y se vende el tema de fraude y se vende el tema de caos y te meten y te sacan, ¿lo pueden hacer con 1 millón de personas? Pero claro, pues, si con menos personas hacen relajo, pero claro, están en su legítimo derecho de reclamar ese millón de personas representando al lado que ha perdido. Pero eso, por supuesto, sí tiene derecho. Pero tiene el derecho a obligar a poner a quien le dé la gana porque no le gustó el resultado. No tiene derecho. Eso no. Puedes reclamar, hermano. Puedes gritar. Sí, pero las elecciones fueron dadas. Ya vamos al tema. Aquí cuando se levantó la gente, le dijeron terroristas, aplaudieron que hayan matado, aplaudieron que metan presos, pedían que metan presos. ¿Usted sabe cuánto Leonidas Issa debe estar ahora guerreando allá en Venezuela? Posiblemente muchos Leonidas Issa. Si usted le pregunta al señor Páez nomás, al señor Páez que vive, respira por la oposición, si usted le pregunta de Leonidas Issa aquí, te dice terrorista, desgraciado, bla, 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 bla. Si hay un Leonidas Issa en Venezuela en contra de Maduro, que definitivamente tiene que haberlo, seguramente ese Leonidas Issa en Venezuela, para el señor Páez, es un líder, es un dios, es una maravilla, pero qué lindo cómo lucha el pueblo venezolano contra la tiranía. Son hipócritas. Perdónenme, amigos, son una sarta de hipócritas. Y acá, abandonados, no les preocupa, pero ni lo más mínimo, los abusos en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la salud, en la educación. Son hipócritas. Entonces, el señor Maduro expulsa a diplomáticos, que es una exageración, bueno, es un asunto que no me parece correcto. Entonces, Maduro, eso es dictador. El señor Noboa irrumpe la Embajada de México y expulsa a la señora embajadora, que fue la primera acción, declarar a la persona no grata y votarla.
¡Bravo! Muy bien, porque el objetivo era Jorge Glass. Perfecto. Entonces, solamente comprendan eso. Y luego de eso, escuchen, vayan, vean, moldeen su criterio. Decía alguien, la única manera de no caer en el síndrome de confirmación y de la burbuja es ver y escuchar voces y posturas. Y háganse su propia idea. Y ya está, porque es muy difícil este tipo de trabajo. ¿Quién se parece más a Maduro? Noboa. Perdónenme. No, Maduro es un dictadorzuelo de izquierda, como lo cataloga la oposición. ¿Sí? Y Noboa es un dictadorzuelo de la derecha. Pero eso no lo aceptan. Porque quienes manejan la opinión son de los medios tradicionales que te moldean la opinión pública bombardeándote de lo mismo y lo mismo y lo mismo. No he visto, pero seguramente TC ya sacó reporteros a las calles a preguntarle a la gente, ¿qué opina de la situación de Venezuela? ¿Qué te va a decir la gente? Es como cuando te dicen, ¿usted cree que los militares deberían ayudar a la delincuencia? ¿Qué crees que vas a tener de respuesta en la gente? Claro que sí. ¿Cómo no? Los militares, sí, claro. Que salgan los militares. ¿Qué opina usted de Venezuela en las calles? Oiga, la verdad es que Venezuela, pobrecito Venezuela, porque dicen que ese Maduro es una desgracia, ¿no? Abajo Maduro, sí, sí. Fuera Maduro, háganlo Maduro frito, sí, sí. Ya vamos a eso, mis queridos amigos, que tengo un dato chévere que mostrarles a ustedes el día de hoy. Se acabó. ¡En vivo! Free drinks in the house. Oiga, saludos, buenos días.